Buenas tardes, soy Agustín Monteoliva, director general de Ecohidros, y es un placer para mí poder presentar los resultados del estudio de las comunidades piscícolas y del estado de las masas de agua de la parte gallega de la Reserva Biosfera Transfronteriza Lleres-Surés, en la parte que se refiere a los embalses, que es la que acometimos desde Ecohidros y aplicamos técnicas de estimación cuantitativa de peces en embalses basadas en la hidroacústica, en las que llevamos apostando, porque llevamos apostando ya más de 10 años como empresa especializada y que hemos aplicado en más de un centenar de embalses en la península ibérica. Los trabajos realizados por Ecohidros dentro de este proyecto se refieren a la cartelización de los embalses de Las Conchas, Lindoso y Salas. Se pueden clasificar en dos grandes bloques, el primero de ellos referido a la estimación de la densidad y biomasa de los peces, así como su distribución espacial en los embalses por especies, y esto se ha hecho mediante una combinación de técnicas hidroacústicas y de pesca científica con redes multigalleras. De esta información también se ha extraído un modelo batimétrico digital que ha permitido actualizar la información de carácter hidromorfológico de cada uno de los tres embalses. Por otro lado, se ha realizado una actualización de la calidad de las aguas en los embalses mediante muestreos en 3 estaciones en cada uno de los embalses, referentes a la fisicoquímica de las aguas mediante medidas in situ en perfil vertical, referentes también a la concentración de nutrientes nitrogenados y fosforados, así como a la biomasa de algas mediante la concentración de clorofila A. Con esa información se ha estimado el estado trófico actual y se ha comparado con los anteriores, con la información preexistente relativa a este aspecto. Los trabajos de sondeo hidroacústico aportan información no invasiva sobre la distribución y el tamaño y la densidad de los peces en la masa de agua. El muestreo se realiza mediante dos transductores, uno orientado verticalmente y otro horizontalmente para cubrir las zonas más someras de aguas litorales, que se disponen en una embarcación y se realizan recorridos, sondeos móviles, con recorridos que pueden ser paralelos entre sí o en zigzag, dependiendo de la forma del embalse, y durante los cuales se van grabando, registrando datos de la columna de agua de todos los ecos que reflejan los objetos presentes en ella, de modo que esos ecos se asocian a posiciones GPS y se obtienen en una cadencia de 15 a 20 muestras por segundo información de este tipo que luego será procesada en toda la superficie de la masa de agua. En estas imágenes se muestra cómo estas técnicas hidroacústicas se pueden adaptar a diferentes tipos y tamaños de embarcaciones y también aplicar a masas de agua de muy diferente categoría, desde lagunas, pequeñas lagunas, hasta aguas litorales, costeras. Para complementar los sondeos hidroacústicos y obtener información sobre la proporción de especies y de tallas, se recurre a muestreos científicos directos, que en este caso han consistido en redes agalleras multipaño. Estas redes permiten capturar con similar probabilidad todas las tallas presentes en el embalse y se distribuyen en los diferentes hábitats, en hábitats pelágicos, en hábitats más litorales. Se despliegan durante tiempos controlados y el esfuerzo se estandariza para obtener capturas y biomasa por unidad de esfuerzo, que sea comparable entre zonas y entre embalses. En estas imágenes mostramos las coberturas, las características morfológicas de cada uno de los embalses que condicionan el esfuerzo que se ha de realizar en los recorridos acústicos. La superficie que nos hemos encontrado en el muestreo pues ha transcurrido de 200 entre 250 el mínimo en el embalse de Salas hasta el máximo de 560 hectáreas en Lindoso, y sus volúmenes los volúmenes de reserva hídrica en los embalses durante el muestreo que se reflejan aquí, y los recorridos en kilómetros que sean efectivos después de filtrado y limpieza, los que se han utilizado realmente los datos acústicos de los sondeos, que son entre 27 y 44 kilómetros de recorridos en cada uno de los embalses, con ciertamente algunas dificultades para acceder a ellos porque el nivel era bajo, había lluvia, habían caído lluvias recientemente,
y como podéis observar, pues el muestreo no fue precisamente sencillo. En los trabajos realizados se han registrado un total de 8 especies diferentes. Una de ellas, la carpa, presenta dos variedades, la común y carpa de espejos. De esas 8 especies, solamente 3, que se representan aquí a la derecha, son autóctonas: la trucha común, el barbo común y la boga del Duero. El resto son especies exóticas invasoras, y en el caso de la colmilleja, pues es una especie traslocada. Hay que destacar además la presencia de rutilo, detectada por primera vez en el embalse de Salas, en la cuenca del Limia. En cuanto a la representación y dominancia de las diferentes especies de peces en los 3 embalses estudiados, vemos que en las conchas la percasol, una especie exótica invasora, domina absolutamente en cuanto a número, pero sin embargo es la boga del Duero, una especie autóctona, la que domina con un 42% de la biomasa total estimada. En el embalse de Lindoso, la situación es diferente, en cierta medida mejor, porque es una especie autóctona la que domina claramente tanto en número como en biomasa. Y sin embargo en el embalse de Salas la cosa está mucho más repartida y tenemos una dominancia en número y en biomasa de la carpa, aunque la boga del Duero sí que tiene una representación interesante, tanto en número como más aún en biomasa. Y como habíamos comentado anteriormente, el rutilo, que es una especie que no se había descrito hasta ahora, sí que tiene también una gran representación. En todos los casos, la trucha común tiene una presencia prácticamente testimonial en los embalses. En cuanto a los resultados cuantitativos, es decir, la densidad y la biomasa de peces en el embalse, en cada uno de los embalses, aquí vemos en el caso del embalse de las Conchas cómo se distribuyen las poblaciones dentro del embalse. Arriba es densidad y sigue casi en una imagen especular la biomasa, cómo se distribuyen los peces, pero dentro del embalse. Pero los valores que se han tenido promedio de densidad, tanto de densidad como de biomasa, son menores de lo esperado en un embalse que sabemos que es eutrófico, que tiene por lo tanto una alta productividad, y esto pues podría estar sencillamente reflejando esa presión de una deficiente calidad del agua y de una explotación hidráulica inadecuada para las poblaciones de peces. En el embalse del Lindoso la situación es un poco diferente. Vemos que los peces se concentran más en la zona de cola del embalse. Hay un gradiente de cola hacia cabecera en el que se van enrareciendo la densidad y la biomasa de peces, y los números en su conjunto son más representativos de lo que en este caso es la realidad, un embalse oleotrófico y menos productivo que el de las Conchas. Aún así, pues los números de biomasa están un poco por encima en relación a los de densidad, porque las poblaciones están dominadas por barbo, que es una especie de gran talla, de talla importante, un buen porte, más aún en los embalses. En el embalse de Salas también se ve una preferencia por zonas someras, de reculas, y por zonas de cola del embalse, la preferencia de la distribución espacial de los peces, tanto en densidad como en biomasa. Los valores son bajos, relativamente bajos de densidad y de biomasa, y efectivamente la especie que mayor biomasa podría aportar potencialmente, que es el barbo en este caso, ha sido completamente sustituida por la carpa. En cuanto a los aspectos limnológicos de calidad de las aguas de los embalses, en realidad lo que se ha hecho es un solo muestreo en una época del año muy concreta, casi ya otoño, con lo cual pues la representatividad es limitada, pero sí que había bastante información precedente y se sabía que en la serie histórica el embalse de las Conchas tiene un potencial ecológico que es peor que bueno, por una concentración de clorofila A, de fitoplancton muy alta, que el estado trófico es de eutrofia, según nuestros resultados. Incluso si nos ceñimos a la concentración de clorofila A, podría ser hipereutrófico.
y además hay un gradiente que empeora hacia la cola. Es conocida la situación de deficiente calidad del agua de este embalse, que además padece históricamente proliferaciones de blooms masivos de cianobacterias que son dominadas por microcistis aeruginosa, que son potencialmente productoras de toxinas, de microcistinas. El embalse transfronterizo del Lindoso es diferente, está situado aguas abajo de las Conchas y es un embalse de mucho recorrido, tiene bastante longitud y a lo largo de ese recorrido pues hay un claro gradiente de calidad de las aguas que lógicamente mejora desde la cola hacia la presa. En los datos obtenidos en este estudio se podría decir que el potencial ecológico es bueno, pero en el análisis de tendencias de los últimos años se ve que la concentración de clorofila y de fósforo total se ha ido incrementando, de modo que parece estar sufriendo una tendencia negativa en cuanto a estado trófico, que actualmente se puede catalogar de mesotrofia. Es evidente que la mayor presión que tiene este embalse es el exceso de nutrientes que exporta el embalse de las Conchas y que en parte se amortigua, se atenúa en el recorrido por el propio. Por último, el embalse de Salas presenta una evolución que entre los años 2006 y 2008, según datos de la Confederación Hidrográfica del Mindosil, tenía un potencial ecológico moderado, que es peor que bueno, y pasó posteriormente a ser bueno en los datos posteriores. En nuestro caso, con los datos de un solo muestreo, pues también estaría catalogado como bueno, y una situación de mesotrofia. En este caso, la calidad, siendo deficiente, es aparentemente estable a lo largo de los años. Como consecuencia de la información analizada precedente y la obtenida en este estudio, se proporcionaron una serie de recomendaciones de gestión que en el caso del embalse de las Conchas se debían centrar lógicamente en combatir el problema de eutrofización, para lo cual ya hay, con ese fin, hay diversas iniciativas de diferentes instituciones y algunas ya bastante antiguas, pero que desde el punto de vista de los peces también admite cierto margen de actuación. Es decir, por un lado, la eutrofización favorece la proliferación de especies invasoras de peces y eleva el riesgo de mortandades masivas, pero por otro lado se puede actuar sobre las poblaciones de peces para moderar el estado trófico, porque como hemos visto en otros embalses que padecían problemas de eutrofización y de proliferaciones de algas, de bacterias tóxicas, las estimaciones de la excreción de poblaciones de carpa eran solo la excreción era altamente significativa, suponía un aporte de nutrientes a la columna de agua aprovechable por las cianobacterias tóxicas muy relevante, de modo que se decidió que una buena opción podría ser organizar descastes selectivos, o no tanto en este embalse, porque la parte de todas las especies que hay son exóticas invasoras, mediante técnicas de pesca activa. También es muy recomendable dar la pesca de la trucha, claro, para favorecer su recuperación paralela, que debe ser en todo caso paralela a la de la calidad del agua. El caso del embalse del Lindoso está altamente condicionado por lo que ocurre aguas arriba, concretamente el manejo hidráulico del embalse de las Conchas, la central hidroeléctrica de las Conchas. Entonces, la recomendación es clara en este sentido. Habría que realizar una simulación hidrodinámica de la calidad del agua y del hábitat para sobre todo la reproducción de los peces, para determinar el régimen de caudales óptimo que permita regenerar las poblaciones de trucha común y de barbo en ese tramo fluvial que une los dos embalses. También se recomienda la restricción de la pesca de la trucha común en dicho tramo y realizar un seguimiento que sería de carácter anual en el río y cada 3 o 5 años en el embalse mediante técnicas cuantitativas, un seguimiento de peces, queremos decir. De esta forma sabremos la repercusión que tienen, el efecto que tienen las medidas que se vayan adoptando, y también conoceremos la influencia de otros factores que no se hayan considerado hasta ahora. En el caso del embalse de Salas se añade a esto el descaste de especies como la carpa y exóticas invasoras
mediante técnicas de pesca activa en el propio embalse y medidas adicionales para moderar el riesgo de propagación del rutilo a la cuenca del Limia. Además, una vez más, vedar la pesca de la trucha es una buena opción para favorecer su recuperación, pero también regular la pesca de los depredadores exóticos que, como sabemos, incentiva la reintroducción de especies alóctonas. Bueno, esto es todo lo que tenía pensado comentarles sobre estos trabajos, que espero que haya sido de su interés, y les agradezco mucho la paciencia y la comprensión en una forma de presentar las cosas a la que no estamos acostumbrados, un poco distante, fría, debido a estas circunstancias y esta situación tan extraña que estamos todos viviendo y a la que tendremos que seguir adaptándonos. Muchas gracias y buenas tardes. Y con el permiso de Mariano Cebrián pasamos justamente a su estudio de los ríos. Mariano Cebrián, deberes SP, cuando quieras. Gracias. Hola, buenas tardes. Es una pena que nos hayamos perdido la presentación de Agustín, porque es el complemento de este trabajo que estamos haciendo entre los dos. Él se dedicaba al estudio de los embalses y nosotros nos hemos dedicado al estudio de los ríos. Y en conjunto da lo que es la visión general de lo que es la fauna, la ictiofauna del parque. Voy a poner una presentación sobre nuestros trabajos en los ríos. Bueno, el estudio que hicimos pues, se llamaba Estudio de las comunidades piscícolas y del estado de las masas de agua de la parte gallega de la Reserva de la Biosfera transfronteriza Serés-Surés, y trabajando, bueno, como ya he comentado, en el tema de los ríos. Antes de nada, perdón, quería agradecer la oportunidad de presentar este trabajo que para nosotros ha sido muy interesante, aunque se hizo en un periodo de tiempo muy comprimido. Bueno, pasando al tema técnico, nosotros trabajamos trabajamos en ríos, en 15, voy a compartir. A ver. Bueno, en 15 tramos de muestreo. ¿Se ve la presentación? En 15 tramos de muestreos. En cada tramo de muestreo establecimos una estación donde valoramos tanto los peces como otros parámetros característicos del hábitat fluvial y del estado ecológico de los ríos. Muy rápidamente, resumiendo lo que hicimos, bueno, una caracterización físico-química y química. En ambos casos nos dio unos valores de unos ríos bastante buenos y poco contaminados. Solamente destacar la conductividad en el río Limia, aguas arriba del embalse de las Conchas, que sin ser una conductividad alta, sí que era muy superior al del resto de los ríos, que son característicamente silíceos y de conductividades bajas, ¿no? Y desde el punto de vista de química, que se analizaron diversas formas de nitrógeno y fósforo y la DBO, los valores nos dieron siempre por debajo de los límites de detección, excepto los nitratos en 2 de los ríos, con unos valores que no se pueden considerar altos. Cuando revisamos los indicadores biológicos e hidromorfológicos, los macroinvertebrados bentónicos nos dieron un estado ecológico bueno o moderado, cosa que no achacamos a una mala calidad, sino simplemente a que los muestreos tuvieron que hacerse en una época que no la propicia. Esto hay que hacerlo en primavera y se ha hecho en otoño por condicionantes administrativos. Pero en general suponemos que si fuera en primavera serían mejores valores. En diatomea sí nos dio un buen estado ecológico en todas las masas. En macrófitos, aplicando el índice del IBAM, también nos dio buenos resultados, algo menos cuando se aplicaba la variación para ríos catalanes.
aunque hay que significar que apareció en uno de los puntos la Ludwigia grandiflora, que es una planta exótica invasora, que por lo que sabemos ya se había detectado anteriormente en el parque. Los peces los veremos más detalladamente. El QVR, en general, las riberas están en buen estado, solamente una alteración fuerte en los ríos Lobios y Vilameá. Y el IHF pues, también nos dio unos resultados que caracterizan el hábitat como muy diverso, y excepto 3 tramos, el Limia, aguas arriba del embalse, el Lobios y el Laboreiro, que dio unos valores ligeramente menores. Pasando a los peces, que se caracterizaron mediante pesca eléctrica cuantitativa, nos encontramos 9 especies. De las 9 especies, 3 son exóticas, de ellas el Micropterus almoides o black bass y la perca sol son exóticos americanos, y el gobio lozanoi, aunque es ibérico, no es característico ni de estas aguas. Bueno, la anguila que se detectó posiblemente también era procedente de repoblación, porque actualmente no pueden llegar debido a los obstáculos que hay aguas abajo en el río. De densidades y biomasas, las densidades pues, fueron altas, muy altas, excepto en 2 puntos que se puede considerar escasa, en el Limia entre los embalses y el Vilameá. Y de biomasas, pues se refleja más o menos lo mismo que con las densidades, únicamente que los valores son más bajos, lo que nos indica que los peces que hemos capturado eran bastante pequeños. Hay que significar, bueno, 2 estaciones pues son las que llamaron más la atención, pues esta es el río Salas, aguas arriba del embalse, y el río Laboreiro, que dieron unos valores mayores que el resto. Curiosamente, el río Laboreiro estaba, la gran mayoría de la población eran bogas del Duero, mientras que en el Salas había una población con bastante más especies. Estas 2 especies, que son las principales, ya que si se capturaron en total alrededor de 1000 ejemplares, la mitad eran trucha y unos 300 eran boga, siendo el espinoso y algunos más pues, eran representativos, pero el resto ya apenas eran presencia. Bueno, de estas 2 especies hay que significar que tienen ambas pues, una pirámide poblacional equilibrada. Quizás aquí se pueden observar que falta alguna clase de edad superior, y aquí que la clase de edad más baja pues está poco representada, pero esto es habitual en los muestreos con pesca eléctrica, primero porque se hace vadeando y las truchas grandes se guarecen en sitios que normalmente no se puede acceder hasta ellos, y que las bogas pequeñas pues, van a estar en sitios donde normalmente no se eligen para muestrear, porque si no solamente cogeríamos esa clase de edad y no el resto de individuos. Quería introducir un poquito el concepto de metapoblación. Si bien había distintas poblaciones a lo largo de los distintos ríos, hay un grupo de poblaciones que se unían o que pueden tener intercambio genético esporádico, ¿no? Y esto es lo que se conoce como metapoblación. Hay una metapoblación, o se identificó una metapoblación que se llamó del Baisolimia, pero vamos, que es la que que habíamos observado ya en antecedentes, en el Plan de Ordenación de los Recursos Piscícolas de la cuenca del Limia, que se realizó en el 2007. Nosotros consideramos adecuado ese concepto, lo aplicamos, ¿no? Con pequeñas diferencias, porque el Laboreiro, que nosotros encontramos que pertenecía a esa metapoblación, por lo menos la parte baja, la parte alta no, y luego
un río que ellos encontraron que la población estaba extinta, nosotros sí que encontramos individuos, ¿no? Evaluamos el crecimiento tanto por estación como en esa metapoblación, planteando una curva de crecimiento donde se puede observar, bueno, se refleja que los peces crecen bastante poco. Como ya hemos dicho antes, los ríos tienen unas conductividades muy bajas, son muy poco productivos y es habitual que en unos ríos tan poco productivos el crecimiento sea muy lento o escaso. También se evaluó la tasa de mortalidad, pero solamente la tasa de mortalidad natural porque, como hemos comentado, bueno, esto es en truchas, estoy hablando de truchas, ¿eh? La tasa de mortalidad, pues era, bueno, se capturaron solo individuos de menos de 19 centímetros. 19 centímetros es la talla mínima legal para realizar la pesca, por lo tanto estos individuos que se capturaron eran inferiores a esa talla, o sea que no estaban pescados, ¿no? Solo encontramos 3 individuos de los 500 que aproximadamente que se capturaron que superaran esa talla. Y pasando rápidamente a un resumen y conclusiones, porque el tiempo es muy escaso, comentar que se han capturado 9 especies, que la trucha es la especie más importante en el parque, tanto en número de individuos como biomasa. En segundo lugar, la boga, y después cacho, espinoso, y el resto son casi testimoniales. Nos llamó la atención las bajas densidades que hay de barbo. Posiblemente porque estaban en el embalse cuando se realizaron los muestreos, pero bueno, sería conveniente hacer un estudio específico para conocerlo. De las exóticas, tanto el black bass o perca negra como el pez sol se capturaron en la cola de los embalses. Esto posiblemente pues porque viven precisamente los embalses y solamente salen a los puntos más cercanos a hacer visitas esporádicas, pero no son capaces de colonizar los ríos del parque, que tienen una pendiente muy elevada y que no es adecuada para estas especies. Bueno, ya he comentado que las 2 estaciones más interesantes es la del río Laboreiro, que estaba colonizada por bogas, posiblemente porque esta especie muy a menudo se desplaza formando bancos y debimos capturar uno. Y en el río Salas, aguas arriba del embalse. Esta tiene una población más variada y es interesante porque esto es un coto de pesca sin muerte. Entonces, que haya una población con unas densidades y biomasas elevadas y que haya muchas especies, pues indica el éxito de este tipo de gestión de este tramo. Bueno, ya he comentado el bajo crecimiento de las truchas, ¿no? Y bueno, que esto se ve refrendado por la curva de crecimiento que hemos calibrado. Y bueno, y la mortalidad natural es ligeramente elevada, pero volvemos a decir que estamos en unos ríos muy poco productivos, que no nos debe sorprender que esta mortalidad pues, sea un poco más elevada. Y bueno, y esto es lo que ya había comentado de la especie de la trucha en Sal 1. Después del estudio realizamos una serie de recomendaciones que están aquí en la presentación, que leo muy rápidamente, pues control de vertidos puntuales y difusos, que sería conveniente, el estudio de los caudales ecológicos aguas abajo de las presas, porque se podría proponer unos estudios con unos estudios adecuados, unos valores superiores a los que propone la Confederación, que no contempla que haya espacios protegidos para realizar sus propuestas. Bueno, también se recomienda que haya un seguimiento periódico de las poblaciones piscícolas e incluso realizar estudios de ADN ambiental o eDNA. Esto es para complementar los estudios de pesca eléctrica porque se podrían detectar en otros sitios otras especies que no se pueden detectar mediante la pesca eléctrica. Bueno, hacer estudios del barbo y la bermejuela. La bermejuela es que está citada en el parque, pero en ninguno de los
ni en nuestro estudio ni en ninguno de los anteriores se ha detectado su presencia, cuando es una de las especies características del parque según en la propia declaración del mismo. Entonces, ver si está, no está, y si no está, ¿por qué no está? ¿No? Sería conveniente confirmarlo. La permeabilización de obstáculos es otra de las actividades que mejoraría claramente el parque y conectaría esas poblaciones que tenemos ahora mismo aisladas y de tal manera que esta metapoblación que tenemos pues no se fragmente más. Y bueno, y hacer otros estudios, otros trabajos de mejora de hábitat, adecuación de fregaderos, eliminación selectiva de plantas acuáticas y repoblación truchera. Y bueno, debido a limitaciones de espacio me quedo aquí y doy las gracias por haberme dejado exponer este trabajo. Muchas gracias a ti, Mariano Cebrián.